que se enmarca dentro de las capacitaciones que ya se vienen llevando a cabo por parte de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En esta instancia, los expositores seremos el doctor Francisco Muñoz y quien les habla, doctor Richard López. Nosotros pertenecemos al sector fiscalización de la Secretaría y para esta instancia vamos a ser acompañados por el señor secretario nacional, doctor Jorge Chediak, quien al momento se encuentra en otra reunión, pero posiblemente contaremos con su presencia. Respecto a las instancias que ya se han venido realizando, recordamos que estas ya se encuentran publicadas en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Esas instancias se trataron temas como el análisis de riesgo por parte del licenciado Andrés Nieman de esta Secretaría y reporte de operaciones sospechosas a cargo del contador Fernando Fuentes de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Del mismo modo, esta instancia también va a quedar publicada en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. La disertación que hoy nos convoca está específicamente realizada o dirigida al sector organizaciones sin fines de lucro. Vamos a invitar a los participantes, para el caso de tener consultas que versen específicamente de esta exposición, la dejen allí en el chat, acompañadas de una dirección de correo electrónico. Muy importante, la consulta acompañada de una dirección de correo electrónico, a los efectos de poder tratar de, en el menor tiempo posible, contestar esas consultas que se realicen. Sin más preámbulo, vamos a pasar a compartir pantalla y a exponer la presentación del día de hoy. Vamos a hablar de los temas a tratar: marco normativo a aplicarse, actividades reguladas, es decir, aquellas actividades por las cuales me encuentro en la calidad de sujeto obligado. Vamos a hablar del cumplimiento de obligaciones generales, los factores de riesgo a tener en cuenta por parte de las organizaciones sin fines de lucro, información que deben mantener las organizaciones sin fines de lucro, realización de una evaluación de riesgo por parte de las mismas. Esto lleva a la debida diligencia a realizar por parte también de los sujetos obligados. Es decir, esa evaluación de riesgo nos va a llevar directamente a la debida diligencia que debo aplicar si está correctamente realizada. Vamos a tratar el procedimiento administrativo sancionatorio y las sanciones ante incumplimiento constatados, en caso de detectarse, claro está. Es decir, no es la sanción por la sanción, sino esta es una razón la sanción resulta de última ratio, ¿verdad? La última consecuencia. Dado que desde el momento de la fiscalización se da un ida y vuelta con los sujetos obligados tratando de llegar al cumplimiento respectivo. Bien, en cuanto al marco normativo a aplicarse, haremos mención a la ley 19.574, conocida como Ley Integral Antilavado de Activos, su decreto reglamentario, el 379-018, con especial énfasis en el capítulo 10, que son las organizaciones sin fines de lucro. En estos temas hay que tener muy presente la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, ley número 19.749, y su respectivo decreto reglamentario, el 136-019. Vamos a hacer referencia a la ley 19.889 en cuanto a que el artículo 225 de esta norma agrega incisos al artículo 17 de la ley 19.574. Pasamos a las actividades reguladas, y allí la norma refiere las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica que tengan ingresos de cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por un importe superior a las 4 millones de unidades indexadas o activos por un valor superior a 2,5 millones de unidades indexadas,
valuados de acuerdo a las normas del IRAE en su calidad de sujeto obligado. Deberán cumplir e implementar las disposiciones del decreto 379-018. Asimismo, también deberán cumplir las instrucciones que emitan la CENACLAF y el Banco Central del Uruguay cuando corresponda. Esto está preceptuado en el artículo 84 del decreto 379. Bien, en cuanto a cumplimiento de requisitos generales, tenemos la implementación de políticas y procedimientos de debida diligencia para todos sus clientes, que les permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos. Esto está previsto en el artículo 14 de la ley 19.574. Cuando hablamos de clientes, donantes, socios, afiliados, etc. Bien, estas políticas y procedimientos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las mismas? Hacemos referencia a que es necesario contar con un manual en el cual las mismas se encuentren allí plasmadas. Es decir, el sujeto obligado, acorde o dentro de la normativa que tenemos, va a crear un manual de procedimientos donde estas políticas van a estar allí establecidas y deberán ser permanentemente actualizadas, ¿verdad? Bueno, designación de un oficial de cumplimiento, mandatado en los artículos 16 y 84 del decreto 379-018. ¿Cuál es la importancia de contar con un oficial de cumplimiento? Bueno, aquí hay que tener muy presente que el oficial de cumplimiento es la persona, no son varias personas, es una sola persona, habla el decreto, que va a oficiar de nexo entre el sujeto obligado y las autoridades competentes, CENACLAF, Banco Central del Uruguay, Fiscalía competente, etc. Bueno, esa figura del oficial de cumplimiento puede ser interna o externa, puede recaer en el propio sujeto obligado, y siempre es conveniente que sea un nacional, dado que las autoridades competentes pueden requerir el contacto inmediato con el mismo, y también es alguien que tiene que estar adecuadamente ayornado a la normativa de nuestro país. Este oficial de cumplimiento, bueno, debe revisar periódicamente esas políticas y procedimientos, debe proponer medios para mitigar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, proponer mecanismos de alerta y procedimientos para futuras operaciones, sugiriendo la incorporación de políticas internas que deben de estar dentro de lo que marca la normativa, ¿verdad? Y dentro de la actividad del propio sujeto obligado. Bueno, debe también proponer programas de capacitación, colaborar en la confección de reportes de operaciones sospechosas, planes de capacitación, como ya dijimos, verificar el cumplimiento y los resultados de los programas ya implementados. Estas son algunas de las obligaciones del oficial de cumplimiento. Bien, capacitar en forma periódica al personal en prevención de lavados de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, previsto en el artículo 18 del decreto 379-018. Entonces hablamos de una capacitación dentro del marco legal y lo más actualizada posible, ¿verdad? Lo más periódica también, lo más periódicamente posible. Bueno, conservación de los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes, bueno, donantes, socios, afiliados, realizadas por un plazo mínimo de 5 años después de terminada la relación comercial o de concretada la operación en caso de tratarse de una operación concreta. Estas obligaciones están preceptuadas en el artículo 21 de la ley 19.574 y en los artículos 15 y 84 del decreto 379-018. Bueno, esta conservación de registros, hablamos de formar un archivo con la información del cliente, ¿verdad? Desde el momento del inicio con el cliente. No es a posterior de la fiscalización, como muchas veces desde el área de fiscalización lo hemos detectado, sino que esto es
ya cuando comienzo la relación con mi cliente. Este archivo va a estar integrado con documentación como evaluaciones de riesgo, procedimientos de debida diligencia realizados, toda la información y documentación obtenida en ese proceso de conocimiento del cliente que debo llevar adelante. Bueno, esta información debe ser suficiente en el caso de tener que tratar de reconstruir una operación individual. Es decir, y hasta puede llegar a formar un elemento de prueba en el caso necesario, ¿verdad? Bien, esta conservación de registros, como dijimos, está preceptuado en el 21 de la ley y en el 1584 del decreto 379. Factores de riesgo a tener en cuenta por parte de las organizaciones sin fines de lucro. Es relevante considerar en las organizaciones sin fines de lucro la presencia o no de algunos factores de riesgo específicos, tales como si se reciben donaciones de particulares o no, si se relaciona con personas o entidades extranjeras, recibiendo o enviando fondos al exterior, si la entidad no mantiene control de sus gastos y proyectos de inversión o los ejecuta a través de terceros, y finalmente si en algunas circunstancias operativas la entidad puede ser utilizada para triangular fondos entre terceros. Bien, hasta aquí versa la presentación a mi cargo. Les agradezco la escucha y le cedo la palabra al doctor Francisco Muñoz. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Richard López. Continuando con la presentación, el punto que sigue es la información que deben mantener las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro deben mantener información sobre el propósito y los objetivos de sus actividades declaradas y la identidad de las personas que poseen, controlan o dirigen sus actividades, funcionarios de alto nivel, los miembros de las juntas y los fiduciarios. Es decir, esta es información sobre la propia organización sin fines de lucro que tiene que ser guardada ante una eventual debida fiscalización que se le realice por parte de la CENACLAF, porque será información que se les solicitará. Deberán emitir estados financieros anuales que ofrezcan desgloses detallados de los ingresos y egresos. Esto también es información que se les puede solicitar en una fiscalización. Siguiendo, deben contar con los controles apropiados para asegurar que todos los fondos sean contabilizados completamente y que se empleen de una forma que corresponda con el propósito y objetivos declarados por la organización sin fines de lucro. Siguiente, debe seguir las normas de conozca su beneficiario final y organizaciones sin fines de lucro asociados que hubieren en el caso. Deben hacer sus mayores esfuerzos para confirmar la identidad, las credenciales y la buena reputación de sus beneficiarios y organizaciones sin fines de lucro asociadas. Todo esto es información que debe tener la organización sin fines de lucro y guardarla por si son fiscalizados, serán información y documentación respaldante que la Secretaría les solicitará. Siguiente, por favor. Este es un punto fundamental. Tiene que ver con la realización de una evaluación de riesgo por parte de las organizaciones sin fines de lucro y es absolutamente fundamental y tiene una relación de unión con la debida diligencia que le tienen que realizar a sus clientes. ¿Por qué? Porque una evaluación de riesgo lo que permite es determinar qué riesgo tiene ese cliente.
Es decir, que si la evaluación de riesgo que se realiza está bien realizada, nos puede llegar a dar un riesgo alto, por ejemplo, como una de las opciones, y por lo tanto eso automáticamente nos lleva a tener que realizar una debida diligencia intensificada a ese cliente. Una evaluación de riesgo nos puede dar un riesgo medio y por lo tanto deberemos ir a realizarle a ese cliente una debida diligencia normal. O una evaluación de riesgo puede darnos un riesgo bajo y por lo tanto procederá a realizarle a ese cliente una debida diligencia simplificada. Viendo un poco más el tema, vemos que las organizaciones sin fines de lucro, en relación a la evaluación de riesgo, deberán realizar la misma, una evaluación de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, tomando medidas apropiadas para identificar y evaluar los mismos, es decir, para identificar y evaluar los riesgos de ese cliente y teniendo en cuenta 3 criterios para realizar la evaluación de riesgo. El riesgo cliente, si es a partir de la información que se le haga a ese cliente, tendremos que ser capaces de detectar si es un cliente de riesgo alto, si es un cliente, qué tipo de actividad realiza. Tendremos que conocer bien a nuestro cliente para darnos cuenta si lo que realiza ese cliente es riesgoso o no, y eso nos servirá como insumo en esta matriz de riesgo que estamos realizando para ver qué tipo de riesgo nos da esa evaluación de riesgo. Pero tenemos 3 criterios a tomar en cuenta cuando realizamos un análisis de riesgo. El riesgo cliente, el riesgo geográfico, y esto implica saber de dónde es ese cliente que yo tengo. Porque no es lo mismo un cliente, para dar un ejemplo, de un país de la Unión Europea que un cliente de una zona donde el cultivo de drogas está muy extendido porque es una zona donde el riesgo es mucho mayor. Por lo tanto, es muy importante analizar el riesgo geográfico de nuestro cliente. Y por último, el riesgo operacional, es decir, acá tendremos que analizar qué tipo de operación se está realizando con ese cliente y toda esta información, tanto el riesgo cliente, geográfico y operacional, que nosotros, esa información que conseguiremos hablando con nuestro cliente, nos servirá para armar esta matriz de riesgo y, por lo tanto, saber si deberemos realizar una debida diligencia intensificada ante un riesgo alto, una debida diligencia normal ante un riesgo medio o una debida diligencia simplificada ante un riesgo bajo. La evaluación de riesgo para bajarlo a tierra es básicamente hacer una matriz de riesgo y la matriz de riesgo se hace utilizando estos 3 criterios que mencionamos. El del riesgo cliente, el riesgo geográfico y el riesgo operacional. La matriz de riesgo se puede hacer utilizando una planilla de cálculo, una planilla Excel, haciendo algunas preguntas importantes que podrán ser entre 10 y 15, basándonos en la normativa vigente, nos tiene que dar qué tipo de riesgo es ese cliente y por lo tanto qué tipo de debida diligencia le tenemos que realizar. Siguiente, por favor. Ahora analizaremos, ya vimos la evaluación de riesgo y la importancia que tiene y su unión con este tema que viene a continuación, que tiene que ver en concreto con la debida diligencia a realizar por las organizaciones sin fines de lucro. Hicimos una evaluación de riesgo previa, que siempre la tenemos que realizar en relación con todos los clientes que nosotros tengamos, y a partir del riesgo que nos dio, nosotros deberemos realizar la debida diligencia. En principio, en el artículo 11 del decreto 379-018,
están establecidos cuáles son la información y la documentación respaldante que tendré que solicitar. Veamos, en las medidas de debida diligencia se deberá a, primer lugar, identificar al cliente ya sea persona física o persona jurídica y verificar su identidad sobre la base de documentos, datos e informaciones obtenidas de fuentes confiables e independientes. Por lo tanto, hay una actividad de conseguir la información, pero además conseguir documentación que respalde esa información de alguna manera. O sea que en este respaldo es conseguir datos e informaciones obtenidas de fuentes confiables e independientes, nos dice la norma. Y todo esto lo guardaremos en un legajo de ese cliente a los efectos de ir armando el mismo, que tendrá todo lo que tiene que ver con la debida diligencia realizada a cada uno de nuestros clientes. Literal B, identificar y verificar a la persona que dice actuar en nombre del cliente y verificar que está autorizado para hacerlo cuando aplique. Es decir, que acá está previendo el caso que alguien está actuando por un tercero. Deberemos tener los datos del representante y del representado y guardar toda esa información en el legajo. C, identificar al beneficiario final y tomar las medidas razonables para verificar su identidad. Se entiende por beneficiario final a la persona física que directa o indirectamente posea como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente o de los derechos de voto o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad considerándose tal a una persona jurídica, a un fideicomiso, a un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica con o sin personería jurídica. Se entenderá también por beneficiario final a la persona física que aporta los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleve a cabo una operación. Es decir, que cuando hablamos de un beneficiario final, nos estamos refiriendo a la persona que está por detrás muchas veces de una cantidad de estructuras jurídicas y nosotros lo que ustedes como organizaciones sin fines de lucro tienen que tener claro que tienen que llegar a la persona que está detrás de todas esas estructuras jurídicas que muchas veces son muy complejas para saber quién es en definitiva el beneficiario final de su cliente. Siguiente, por favor. D. Obtener información sobre el propósito de la relación comercial y la naturaleza de los negocios a desarrollar con la extensión y profundidad que el sujeto obligado considere necesario en función del riesgo que le asigne al cliente, relación comercial o tipo de transacción a realizar. Esto está estrechamente relacionado con el tema de la evaluación de riesgos que nosotros hicimos y por lo tanto a un riesgo más alto requerirá mayor información y mayor documentación respaldante. Realizar cuando corresponda y de acuerdo a un enfoque basado en riesgos, un seguimiento continuo de la relación comercial y examinar las transacciones para asegurarse que sean consistentes con la información disponible del conocimiento del cliente y el perfil de riesgo asignado al mismo. Acá se hace de nuevo mención a la importancia del enfoque basado en riesgos y también un concepto fundamental, que a mayor riesgo implica que nosotros tenemos que hacer un análisis de prevención de lavado de activos más continuado de ese cliente. Es decir,
a un riesgo alto, deberemos hacer actualizaciones de la información en relación a la prevención de lavado de activos cada 6 meses. Y si el riesgo es menor, puede hacer cada año. Pero, digamos, tener claro el concepto: a mayor riesgo, debemos evaluar la información que tenemos en relación a ese cliente de forma más periódica. Y el F, obtener una explicación razonable y o justificación sobre el origen lícito de los fondos manejados en la operación, de corresponder conforme a la naturaleza de los mismos. La licitud de los fondos, saber el origen de los fondos que manejamos, que los mismos sean lícitos, de dónde vienen los fondos, cuál es el origen y que sea un origen lícito. Siguiente, por favor. Y ahora analizaremos los casos en que nosotros vimos que en la debida diligencia al cliente tenemos 3 tipos de debida diligencia que, como ya vimos, están relacionados con el tipo de análisis de riesgo que hayamos hecho. Y cuando el riesgo es bajo, la debida diligencia que tendremos que realizar es una debida diligencia simplificada. La misma está establecida en el artículo 12 del decreto 379018. Dice lo siguiente: la aplicación de debida diligencia simplificada estará supeditada al cumplimiento de los siguientes criterios: que el cliente, producto u operación comporte efectivamente un riesgo reducido de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con la evaluación de riesgo realizada por el sujeto obligado. Es decir, realizamos una evaluación de riesgo y con la información que sacamos llegamos a la conclusión que ese cliente, producto u operación era de riesgo bajo y por lo tanto la debida diligencia es simplificada. Por lo tanto, la información que tengamos que requerirle a ese cliente y la documentación respaldante será menor. No se aplicará o cesará su aplicación, es decir, no deberemos realizar una debida diligencia simplificada cuando el sujeto obligado, es decir, la organización sin fines de lucro, ustedes, tomen conocimiento de que el cliente, producto u operación ya no comporta riesgos reducidos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué queremos decir con esto? Esto está relacionado con el tema de la evaluación continua que tenemos que realizar con nuestros clientes. ¿Qué quiere decir? Al inicio de la relación comercial con ese cliente nos dio un análisis de riesgo bajo y por lo tanto hicimos una debida diligencia simplificada. Pero como ya dije, es algo que tenemos que realizar de forma periódica y por lo tanto en algún momento pueden surgir elementos que modifiquen esa relación comercial que tenemos y que nos den un aumento del riesgo. Y en esos casos deberemos aplicar llegaremos a la conclusión que estamos en presencia de un riesgo medio o de un riesgo alto y por lo tanto le deberemos solicitar al cliente mayor información y documentación de acuerdo al tipo de riesgo que hayamos detectado. Siguiente, por favor. Sin perjuicio de lo señalado en los literales que ya vimos, el A y B, cuando la relación de negocios con el cliente sea de carácter permanente, se deberá mantener en todo caso un seguimiento continuo suficiente para monitorear y verificar las listas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre sanciones financieras relativas a la prevención y represión del terrorismo y su financiamiento y a la prevención, supresión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva. En nuestra página web de la CENACLAD existen los links que nos permiten realizar
conseguir este tipo de información, y con los datos que nosotros tenemos de nuestros clientes tenemos que revisar estas listas para ver que los mismos no estén incluidos en alguna de esas listas, e imprimir toda esa documentación con la fecha clara de cuándo realizamos dicha búsqueda, que tiene que coincidir con el inicio de la relación comercial que tenemos con ese cliente. Y después deberemos realizar búsquedas periódicas que deberán ser con menor plazo de tiempo cuando el riesgo es alto. Periódicamente, cada 5 o 6 meses, no más allá. Si el riesgo es alto, deberemos estar revisando permanentemente las listas. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a analizar el impacto que tuvo la Ley de Urgente Consideración en la Ley Integral de Lavado de Activos. A partir del artículo 225 de la Ley 19.889 se realizó una modificación y se hicieron 3 incisos agregados al artículo 17 de la Ley 19.574. Y esto es muy importante tenerlo presente. Veamos, si la operación o actividad se realice utilizando medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago mencionados en la norma, es decir, que hay un pasaje a través del banco del dinero, no exime a los sujetos obligados no financieros, a ustedes, organizaciones sin fines de lucro, de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia. Pero, considerando el menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que estos casos suponen, ¿por qué? Lo suponen porque ese dinero pasó a través de los bancos, y tratándose de clientes que provengan de países que cumplan con los estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se podrá realizar una debida diligencia simplificada. ¿Qué queremos decir con esto? Para decirlo de forma más sencilla, es que si el dinero de nuestros clientes pasa a través de los bancos, entonces hay, de acuerdo a la Ley de Urgente Consideración en la modificación realizada al artículo 17 de la Ley 19.574, hay una presunción simple de debida diligencia simplificada, porque se considera que en principio hay un riesgo bajo. Pero es una presunción simple. ¿Esto qué significa? Que admite prueba en contrario. ¿Y cuál es? Que si se produce alguna de las excepciones que la misma norma menciona, entonces esta presunción simple de debida diligencia simplificada cae y deberemos aplicar medidas de debida diligencia intensificada. Entonces hay que tener bien claro que el dinero pase a través de los bancos es únicamente una presunción simple de riesgo bajo y que da lugar a la debida diligencia simplificada, pero que si hay otros elementos por los cuales debamos considerar que el riesgo de lo mismo es alto, deberemos realizar una debida diligencia intensificada. ¿Y cuáles son elementos para tener claros si tenemos que realizar una debida diligencia intensificada? Hay una norma medular que es el artículo 13 del decreto 379-018. Por favor, siguiente diapositiva. Y acá tenemos este artículo que es fundamental tenerlo presente porque nos orienta para darnos cuenta en qué caso se produce, deberemos ir a una debida diligencia intensificada. Se deberán tomar medidas de debida diligencia intensificada en las siguientes situaciones. A. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del GAFI o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza. El GAFI es una organización mundial, a nivel mundial, que se trata
que trata sobre la temática de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, y que tiene grupos religionales en todo el mundo. En América Latina, el Gafi, el grupo regional, se llama Gafilat. Entonces, cuando nuestros clientes no provienen de países que son miembros del Gafi, entonces deberemos ir a la debida diligencia intensificada. B. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones o contramedidas financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el tema de proliferación de armas de destrucción masiva, por darles un ejemplo, que es muy gráfico y que todos pueden tenerlo presente, un país que se encuentra sancionado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es Corea del Norte. Entonces, si tenemos alguna relación con esto, con un país como Corea del Norte, bueno, eso está absolutamente, no deberíamos tener ese tipo de relación, y ya directamente no sería ni siquiera un caso de debida diligencia intensificada, sino llegaríamos a un nivel en donde directamente no podríamos tener ningún tipo de relación. C. Relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o personas jurídicas residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación, de acuerdo con la lista que emite la DGI. En la página web de la DGI todos los años se actualiza este listado y es donde ustedes pueden consultar el mismo, donde existen los países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación. Y si nuestros clientes vienen de alguno de esos países, jurisdicciones o regímenes, automáticamente la presunción simple cae y deberemos realizar una debida diligencia intensificada. Siguiente, por favor. Operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes los representen. Muchas veces los negocios se realizan por vía telemática sin presencia física de las partes. Uno se encuentra en Uruguay y el otro se encuentra en Australia. Bueno, al no existir presencia física de las partes, se considera que el riesgo aumenta, el riesgo es más alto y por lo tanto deberemos hacer una debida diligencia intensificada y no nos servirá la presunción simple que se realiza a través de transferencias bancarias. Utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato de las transacciones. Transacciones realizadas, por ejemplo, con criptomonedas, es un caso en donde deberemos ir a la debida diligencia intensificada. Cuando nuestro cliente es un PEP, su cónyuge, concubino y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas, cuando estos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. Con la existencia de un PEP, tanto sea nuestro cliente, su cónyuge, concubino, todos los que establece la normativa, deberemos ir a una debida diligencia intensificada. Y por eso es tan importante que recabemos de nuestro cliente toda esta información, porque después deberemos ir a analizar en los listados para ver si es correcto de que alguno de ellos pueda ser un PEP. En la página web de la Senaclab se encuentra el listado actualizado de todos los PEP uruguayos. Cuando hablamos de una persona expuesta políticamente, estamos hablando de una persona que tiene un alto cargo ministerial, en entes autónomos, servicios descentralizados, tanto del Poder Judicial como jerarquías militares, personas de una relevancia
que tienen poder político y por lo tanto en todos esos casos nosotros deberemos realizar una debida diligencia intensificada. Y por último, negocios en que se utilicen cuantías elevadas de efectivo. Si las transacciones se realizan en efectivo, si las cuantías son elevadas, en el negocio que cada uno de ustedes realiza, en las organizaciones sin fines de lucro donde se mueven, ustedes sabrán que es un criterio que se deja librado a cada uno de los sujetos obligados, pero deberá basarse en un criterio de razonabilidad, porque la norma no estableció un monto específico, sino que lo dejó librado porque no todos los sectores de sujetos obligados, el monto que se puede considerar una cuantía elevada es el mismo. Por lo tanto, la norma lo dejó como un criterio indeterminado. Dependerá en cada caso. Lo importante es que haya una justificación de por qué no se considera un monto elevado y por lo tanto eso será fundamental, la justificación. Siguiente, por favor. Personas jurídicas con acciones al portador en el caso que existan dificultades para identificar al beneficiario final a través de información incluida en un registro oficial. Y los fideicomisos cuya estructura aparente ser inusual o excesivamente compleja para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. Si el cliente es un fideicomiso, no por ser fideicomiso da lugar a una debida diligencia intensificada, sino que tendrá que tener una estructura aparente que sea inusual o excesivamente compleja. Si esta es la situación, deberemos ir a una debida diligencia intensificada. Relaciones comerciales que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. Ustedes, como organizaciones sin fines de lucro, tendrán mucho más claro cuáles son esas situaciones que a ustedes les resulten, que se salen de lo que normalmente acontece en el tipo de relaciones comerciales que tienen. Y si eso es lo que sucede, ustedes deberán ir a una debida diligencia intensificada. Cuando algo les llame la atención por ser inusual, infrecuente en el tipo de negocio que ustedes realicen. Otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado resulten ser de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada. Volvemos a remarcar acá la importancia que tiene el análisis de riesgo porque es a partir de él que podremos llegar a darnos cuenta si estamos en una situación de riesgo alto y por lo tanto deberemos ir a una debida diligencia intensificada. Siguiente, por favor. Y ahora lo que quiero hablar es sobre el procedimiento administrativo sancionatorio. ¿A qué me refiero acá? Me refiero a que darles en un breve pantallazo, en un breve esquema, cómo es el accionar de la CENACLAB cuando realiza un procedimiento fiscalizatorio, cuando va a una organización sin fines de lucro a hacer una fiscalización. Existen en primer lugar dos tipos de fiscalizaciones, una fiscalización in situ o una fiscalización extra situ. Cuando hablamos de fiscalización extra situ, es la que se realiza a través de correo electrónico sin tener que ir a las oficinas de la organización sin fines de lucro. Se les solicita una serie de documentación y de debida diligencia y todo se hace a través de correo electrónico. Pero hoy nos vamos a detener en explicarles lo que es una fiscalización in situ, cuando el equipo fiscalizador concurre a la organización sin fines de lucro. Irá al domicilio que tengan constituido y está formado el equipo que concurra por un abogado y un contador de la CENACLAB en su calidad de fiscalizadores y llevando las correspondientes acreditaciones. Solicitará reunirse con los representantes de la organización sin fines de lucro y procederá a labrar un acta en donde le
solicitará, le hará determinadas preguntas, recabará determinada información, particularmente relativa también a sus clientes, a sus beneficiarios, y en función de eso determinará algunos casos en donde les solicitará a ustedes la debida diligencia que hayan realizado, la que les podrá dar un plazo de tiempo para que la lleven a nuestras oficinas y la entreguen. Una vez que ustedes hayan entregado la debida diligencia de los clientes que les hayamos solicitado, el equipo de fiscalización realizará un informe de fiscalización analizando la debida diligencia realizada y verá si se han o no constatado incumplimientos. En caso de que no se hubieran constatado incumplimientos, rápidamente pasará para asesoría jurídica y se dictará una resolución que se les será notificada archivando las actuaciones. Pero en caso de que se hubieran constatado incumplimientos, ese informe de fiscalización con el expediente correspondiente pasará a la asesoría jurídica de la SENACLAF, en donde el equipo jurídico de la SENACLAF realizará un informe para ver cuáles fueron las normas que se vulneraron. Eso dará lugar al dictado de una resolución por parte del secretario nacional a los efectos de darles vista con un plazo de 10 días hábiles a ustedes, organizaciones sin fines de lucro, a quienes se los llamará para que se notifiquen de dicha resolución. En ese plazo de 10 días hábiles, la organización sin fines de lucro podrá articular su defensa, presentar prueba documental o cualquier otro tipo de prueba para que se diligencie a los efectos de demostrar de que los incumplimientos no fueron o lo que el sujeto obligado considere del caso. Ese expediente con el escrito presentado irá de vuelta al equipo de fiscalización para ver si los descargos presentados por el sujeto obligado levantan las observaciones que surgían del informe de fiscalización primero. Hará un nuevo informe de fiscalización el equipo y pasará las actuaciones a la asesoría jurídica. Si siguen existiendo incumplimientos, quedarán en el informe de asesoría jurídica claramente establecidos cuáles fueron dichos incumplimientos y se elevará el expediente al secretario nacional con un proyecto de resolución en donde se establecerá la sanción que le corresponda. Dicha resolución será firmada por el secretario nacional y se les será notificada. Una vez que se les haya notificado la resolución con la sanción establecida, empezará a correr un plazo de 10 días corridos a los efectos de que puedan interponer los recursos administrativos correspondientes. En el caso de una resolución dictada por el secretario nacional de la SENACLAF, los recursos administrativos que corresponde interponer son los recursos de revocación y jerárquico. La administración tendrá 200 días para la resolución de ambos recursos. En caso que se hubieran producido los 200 días sin que la administración hubiera resuelto ambos recursos, se produce lo que se llama la denegatoria ficta, que habilita a la organización sin fines de lucro a presentarse en un plazo de 60 días ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a los efectos de solicitar la anulación de la resolución que les impone la sanción. Esto es para que tengan más o menos claro cuál es el accionar de la administración en un procedimiento de fiscalización. Dejamos claramente establecido que en todo el procedimiento administrativo, en primer lugar, los equipos de fiscalización están formados por un abogado y un contador, y que el respeto de los derechos de los administrados, de ustedes, está absolutamente como prioridad para la SENACLAF.
la salvaguarda, el respeto de todos los derechos de los administrados, con todas las garantías que tengan. Siguiente, por favor. Y por último, y no menos importante, el tema de las sanciones. Las sanciones están establecidas en el artículo 13, inciso 5 de la Ley 19.574 de 12 de noviembre de 2017. Acá es importante determinar dos elementos muy importantes. ¿Cuáles son los criterios que por imperio legal tiene que seguir la CENACLAP a los efectos de determinar cuál es la sanción a interponer a la organización sin fines de lucro, al sujeto obligado, en caso de que hubiere tenido alguna violación a la normativa de prevención de lavado de activos? Y el segundo elemento fundamental, la determinación, cuando la sanción es una multa, de cuáles son los criterios por imperio legal que tiene que seguir la CENACLAP a los efectos de determinar la multa en caso de que esta fuera la sanción que correspondiera. En primer lugar, el incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el presente artículo determinará la aplicación de sanciones por parte de la CENACLAP. Cuando hablamos del presente artículo, en concreto nos estamos refiriendo al artículo 13, inciso 5 de la Ley 19.574. Y dice seguidamente, dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la infracción y los antecedentes del infractor. Estos son los dos elementos fundamentales que se tienen que tener en cuenta a los efectos de determinar la sanción que corresponde aplicar ante incumplimientos a la normativa de prevención y realización de debida diligencia. Entidad de la infracción. Si la infracción es muy importante, de menor importancia, ante la presencia del secretario nacional, vamos a suspender un minuto la presente presentación a los efectos de darle la palabra al doctor Jorge Chediak, secretario nacional de la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Doctor Jorge Chediak tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Muñoz. Buenos días a todos. Disculpen que entro tarde por temas de actividades docentes. Simplemente darles la bienvenida y agradecer su presencia y participación en estas instancias de diálogo y capacitación que tan importantes son para la Secretaría Nacional, en tanto nuestro eje primordial de actuación, como ustedes lo saben muy bien, es la prevención, son los mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y su funcionamiento lo más afiatado posible a los efectos de prevenir que en la República Oriental del Uruguay estos fenómenos o lleguen, como es el caso de financiamiento de terrorismo, o se multipliquen o se agranden, como es el caso del lavado de activos. Así que, nuevamente, muchas gracias por vuestra presencia. Nosotros tenemos claro que, si bien a todos ustedes les llamamos sujetos cooperantes o colaboradores y la ley les llama sujetos obligados, en realidad quienes hacen el trabajo son ustedes, quienes colaboramos o cooperamos para que lo realicen de la mejor manera posible somos nosotros. Y nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Chediak. Fueron palabras del secretario nacional y ahora continuaremos con la presentación. Estábamos viendo las sanciones que pueden darse en los casos de incumplimiento a la normativa y fundamentalmente los criterios que se tomaban en cuenta para determinar el tipo de sanción. Y eran fundamentalmente dos: la entidad de la infracción y los antecedentes del infractor. Por lo tanto, es muy importante tener claro estos dos elementos, porque son los que utilizará la Secretaría a los efectos de determinar
qué tipo de sanción corresponde. ¿Y cuál es el tipo de sanción que corresponde aplicar? Y bueno, puede ir desde el apercibimiento, la observación, la multa o suspensión del sujeto obligado cuando corresponda en forma temporaria o con previa autorización judicial en forma definitiva, haciéndose la aclaración que la suspensión temporaria no podrá superar el límite de 3 meses. Ahora bien, cuando la determinación de la sanción es una multa, hay que tener presente que la normativa permite graduarla entre un mínimo de 1.000 unidades indexadas y un máximo de 20 millones de unidades indexadas. ¿Y cuáles son los criterios que por imperio legal tiene que seguir la Secretaría a los efectos de determinar las mismas? Son los siguientes: las circunstancias del caso, es decir, analizará cuál es la gravedad de los incumplimientos constatados. En segundo lugar, la conducta del sujeto colaborador, la conducta que él mismo ha tenido. Y en tercer lugar, el volumen de negocios habitual del infractor. Estos son los 3 criterios que se toman en cuenta por imperio legal para la determinación del monto de la multa. Y por último, quería hacer mención a que desde la Secretaría Nacional se es plenamente consciente que en el decreto reglamentario el capítulo relativo a las organizaciones sin fines de lucro, que comprende un amplio abanico de organizaciones sin fines de lucro, que muchas veces son muy disímiles entre sí, ha quedado un poco demasiado reducido, y en futuras modificaciones que se le realice al decreto reglamentario se trabajará para que este capítulo sea más específicamente detallado, comprendiendo las particularidades que en cada caso tienen las distintas organizaciones que él mismo comprende, que es un universo muy, muy amplio. Esta presentación, como la grabación de la misma, quedará colgado en nuestra página web de la SENACLAV, asimismo en nuestro canal YouTube. Les agradecemos su presencia y a la brevedad contestaremos, si han dejado el correo electrónico, sus consultas realizadas. Les agradecemos y antes de irnos le cedemos la palabra al doctor Jorge Chediak. Doctor, tiene la palabra. Gracias, doctor Muñoz. Muy ilustrativa su charla, como siempre. Y bueno, invitarlos a las distintas charlas de capacitación continua que continuaremos haciendo en el futuro, dada la receptividad que estas mismas han tenido y el feedback que nos ha evidenciado que han sido apreciadas por los distintos colectivos, así que trataremos no solo de seguir con las mismas, sino de, como corresponde, tratar de que sean cada vez mejores, cada vez más precisas, más amigables y de alguna manera más útiles para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chediak. Muchas gracias a todos los participantes. Los veremos posiblemente en los próximos meses en nuevas capacitaciones que realizaremos con la finalidad de ayudarlos a poder hacer cada vez mejor su trabajo. Muchas gracias nuevamente y hasta luego a todos. Muchas gracias y buenos días.